Listo, ahí estamos. Bueno, yo voy a presentar pantalla, voy a presentar un Excel donde voy a trabajar y un problemita, cómo se resuelve. Lo que vamos a hacer trabajando, ¿se acuerdan de lo de velocidad, lo de MRU, se acuerdan todo el movimiento? Sí. ¿Sí? Y vamos a hacer las gráficas, vamos a aprender a hacer las gráficas. Más o menos vimos unas gráficas sencillas, ¿se acuerdan que hicimos con un solo recorrido, con una sola velocidad? ¿Se acuerdan Sí. que aumentaba la velocidad, hace una línea larga, aumentaba el espacio, perdón, el espacio recorrido con una velocidad? La velocidad no aumenta, eso es un error mío, no aumenta, porque MRU, la velocidad es constante, que significa que es igual, no cambia en todo el recorrido. No hay aceleración, aceleración es cero. Bueno, lo que yo les voy a explicar ahora, cómo sería un gráfico, pero con las velocidades, que no es que cambian las velocidades, no es que la velocidad va aumentando o disminuyendo, es un cambio en el movimiento. Entonces, al cambiar de movimiento, la velocidad en esa porción de tiempo cambia, pero en esa porción de tiempo, esa velocidad se mantiene igual. ¿Se entiende lo que digo? ¿Cómo, profe? Vamos de vuelta. Por ejemplo, salgo a caminar. Eh, Camino más o menos a 20 kilómetros por hora durante 5 cuadras. Después, veo que me toca acelerar porque veo un perro que me está corriendo. Ah, Entonces, sí, sí, sí. empiezo a meter velocidad, Claro, pero mantengo una velocidad constante, por ejemplo, 10 cuadras más. el ejemplo de caminar es el mejor. Claro. Porque, Me olvidé de comprar vi un kiosquito a 2 cuadras. Me olvidé de comprar en el kiosco tal cosa. Entonces yo vuelvo con la misma velocidad. ¿Sí? exacto. Toda esa descripción de movimiento, vamos a aprender a graficarlo. Nunca el caminar va a ser una velocidad constante, siempre va a estar afectada, porque Va a estar al afectada. frenar La estamos diferencia disminuyendo. sí, la diferencia del acelerado es que yo no voy aumentando cada segundo, voy aumentando la velocidad. No, yo camino más rápido en un tramo. Claro. Y después llega un punto y puedo bajar la velocidad, pero es como que descanso y mantengo una velocidad más despacio. Por ejemplo, voy trotando y llega un punto y empiezo a caminar. Pero no es un descenso de velocidad como si estuvieran bajando de a poquito la velocidad hasta llegar a un punto. No es como que es un cambio abrupto. ¿Y cómo sería una velocidad constante? Es cuando, por ejemplo, Ah, sí, salir a salís a trotar. trotar más o menos, mientras que no te pares o, o que esquives un pozo o algo, o cruces de cuadra que tenés que cambiar de velocidad, ¿La es cuando liebre de estás los trotando. hipódromos puede ser una velocidad constante? ¿Cómo? La liebre de los hipódromos, la que corren los caballos. Sí, al principio tiene una velocidad, se le va aumentando hasta alcanzar una Ah, velocidad, pero si vos, la liebre del hipódromo, cuando empieza a dar vuelta, ahí siempre mantiene la misma velocidad. claro, A perfecto. ver, bueno, empiezo a mostrar la pantalla, empezamos con cómo sería el gráfico, cómo sería el problema, pero primero empezamos con el problema, para que vean cómo sería, para analizar, y después vemos cómo hacerlo. Estos serían los tipos de problemas, ¿eh? Tenemos un gráfico, un poquito más. Ahora presento pantalla, espera un segundito. Ahí está. Lo acomodo. Presentar pantalla. ¿Ven el PDF? Sí, sí. Bien. Fíjense que este gráfico, como se ve acá, es diferente a lo que habíamos visto la semana pasada. Si llego a verlo, estaba un poquito más arriba. A este. Este es completamente continuo. O sea, no hay cortes en Claro. el camino. A diferencia del otro, Es una subida constante esa. claro, sea constante. Este tiene cortes. ¿Por qué no le baja Acá. el zoom, profe? ¿Eh? ¿Se ve ¿Por qué muy no le grande? baja? No, no, para que se pueda orientar mejor. No, no sé. Ah, pues. Pues no sé si ven bien el gráfico, pues si le bajo el No, no, zoom, se sí, ve se ve. chiquitito. Se ve bien, se ve bien. Se ve chiquito. Claro. Fíjense que este tiene tres partes del dibujo. Tiene esta parte de acá, esta parte de acá
y acá tenemos una parte de más. Y las inclinaciones, ¿se acuerdan que las inclinaciones de la recta indican si era mayor la velocidad o menor la velocidad? Más inclinado era, o sea, más apuntado hacia arriba, Claro, más rápido es. Más bajo era, más lento sería. Sí, entonces este sería, si yo lo miro más o menos, este sería más rápido que este. claro. Hubo un incremento y después Claro, una pausa y después disminuyó un poco. Pero exactamente, siguió la misma dirección. exactamente. La diferencia es que la velocidad en este pequeño tramo que está acá siempre fue la misma. Cuando fue de 0 a 40 kilómetros, es decir, de su casa a 40 kilómetros, siempre fue a 100, por ejemplo. Claro, Acá, si uno lo mira, ¿qué significa eso? Que durante 2 horas mantuvo una velocidad, y un 40. espacio recorrido, perdón, 40, se mantuvo en el mismo lugar. Claro, Si lo miran ahí. En la hora estuvo en 40 y a las 2 horas estuvo en 40. ¿Qué significa eso si está en el mismo lugar? Que si está en el mismo lugar, ¿cuánto vale la velocidad? 40. No. Si, Si tuvo, si vos estás ¿cómo? en el mismo lugar, pasa el tiempo, estás en el mismo lugar, ¿qué velocidad tendrías? Constante. Es constante, es así, pero ¿qué velocidad tendrías si vos estuvieras en el mismo lugar y no te moves? Cero, o sea, no hay velocidad. O sea, No hay velocidad, exactamente cero. cero. ¿Todo lo entienden? Están cocinando los pibes. Entonces hizo una pausa en un momento. Hizo una Claro, pausa, exacto. Se quedó detuvo. parado en esa velocidad. En ese espacio pasó que estuvo a 40 Hola, kilómetros por profe. hora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Estuvo, espera que me hace eco porque, a ver, vamos a abrir algo. Ahí está, porque me hace eco. Ahí. En ese espacio, estuvo en ese punto, a 40 kilómetros de tu casa, en este caso, vamos a suponer que se dice tu casa, hizo una pausa. Por ejemplo, está cargando nafta. Claro, está O sea, frenado. está frenado porque Está pasó el frenado. tiempo y se mantuvo en la posición 40. Está a 40 kilómetros de un lugar. Ahora, después de pasar 1 hora, porque es la primera hora que salió y la segunda hora que salió, pasan esas 2 horas, empieza a moverse y a alejarse, pero con otra velocidad. Fíjate 100. que De este es 40 a 100. De 0 a 100. de 0 a 100. Pero acuérdate Claro. que esto de acá es el espacio, no es la velocidad. Yo me confundo con el 40 que sea la velocidad. No, no, Se la velocidad mantenga. se calcula. Se dibuja el espacio o distancia recorrida con el tiempo. Perfecto. Entonces te Profe, permite, sí, ¿puede volver un cachito para atrás? vale. Porque yo me Un pierdo ahí. segundito. Cuando llega al primer punto, va al Sí. 40. No, Y de, tengo mis perros que están acá ladrando. Justo lo tengo atrás de mi cabeza. Aguanta un segundo. ¿Usted tiene ahora el micrófono prendido? sí, Aguanta un sí. segundito. No Así estoy, no estoy en... Claro, se escucha el eco de Brasil. Eso es lo que pasa. Claro, sí, se me escucha el eco. Porque no estoy en mi casa y estoy... Apaga el micrófono. Ah, no. El micrófono de Si me Victoria lo es pedís increíble, ¿no? así, mis perros están ladrando porque justo tocaron timbre, entonces, y los tengo al lado. Me imagino que le está reventando los oídos, los tímpanos. No, no. Ahí se escucha, a ver, creo que se calmaron un poco. Sí, lo que tiene el problema de esto es que cuando hay otro micrófono prendido hace eco, porque es como que repite mi voz. Eh, Vuelvo a esa parte, a explicar. Esta gráfica representa cuánta distancia, que es esta recta ahí. espere, yo le pregunto. A mí lo que me Sí, pierdo es... Veo que llega con 40 al primer punto, bien, bueno, ¿cierto? pues empiezo desde cero de vuelta, así me Ah, entienden bueno. mejor. Lo primero que tienen ustedes es que eh, el gráfico, ¿se acuerdan qué es? Este significa la distancia que vos recorres.
Y este significa el tiempo que transcurre. Ahora, cuando... Por eso esto no es velocidad. Muchos se confunden con velocidad. Toda velocidad esta es distancia recorrida. Es decir, en este punto, acá, se dice que estás en tu casa, por ejemplo. Y pasa una hora y ahora estás en 40 kilómetros. No sé quién entró. Ahí está. Pasa una hora y estás a 40 kilómetros de tu casa o del punto de referencia. Ahora, a la siguiente hora, de acá a acá, está quieto. ¿Por qué? Claro, Porque son 2 horas que pasó, pasa en reposo. claro, pasó a la una hora o sea, de una hora que saliste de tu casa a 2 horas que saliste de tu casa, este pedacito de tiempo estás quieto, estás en reposo. Se detuvo por algo, te detuviste a comprar un chicle en el kiosco o a cargar nafta. Ponele que estás en auto, caminando. Sí, sí, pero de ahí volvería a cero para subir No, en no, la otra no. parte que queda. Vos acá estás a 40 kilómetros de tu casa. Supone que estás a 40 cuadras de tu casa. No es lo mismo, perdón, si no es 40 cuadras, no significa que son 40 kilómetros. Pero es para que tengas la referencia. Estás a 40 cuadras de tu casa y te mantuviste en ese lugar, en ese punto, una hora quieto o quieta. 2. No, una hora. Porque Debería, 1 hora, pensé que debería eran volver 2. a cero si fuera velocidad, me parece. claro, volvería a cero cuando estás volviendo, porque el cero es, El punto es de salida. el punto de salida, es decir, tu casa, tu trabajo, un hospital, donde vos estabas, donde vos pensás a contar. Entonces, vamos a hacerlo de vuelta. Estás en tu casa, te vas al kiosco que está a 40 cuadras, medio lejos del kiosco, pero bueno, está a 40 cuadras. 40 cuadras. Compraste algo en el kiosco, estaba lleno de gente, entonces tuviste una hora en el kiosco. Una vez que saliste del kiosco, seguiste tu camino, te seguiste alejando de tu casa hasta recorrer un total de 100. En este caso, 100 kilómetros. Ah, entonces como que yo me hubiese detenido en 40 y le sumo los 60 que me faltan. Claro, exacto, exactamente. Ah, Eso. La diferencia del gráfico, que si vos lo mirás muy detenidamente, esta recta que está acá es un poquito más inclinada hacia arriba, vamos a decir, que esta. ¿Qué significa eso? Que en este pedacito, en la primera hora, caminaste un poquito más rápido que este pedacito de acá. ¿Sí? Profe, ¿y cómo sacamos la velocidad si eso Bueno, no? eso después se puede calcular. Ahora pues, primero empezar a graficar y después le enseño cómo calcular la velocidad. Hay dos factores, la distancia y la hora. Claro, tenés, por ejemplo, calcular velocidad necesitas distancia y tiempo. No tenés los datos para hacerlo. Los tenés perfecto, pero yo ya les voy a mostrar cómo hacer los cálculos. Bien, ahora les muestro en Excel cómo sería el dibujo, cómo haría un dibujo, por ejemplo, acá. Este sería, si yo tuviera que tomar nota de todos mis pasos, por ejemplo, acá. En el tiempo cero estoy en mi casa, entonces el espacio es cero. ¿Sí? Hasta el dibujo. Acá, ahí. ¿Me llega a dar bien? Sí. Sí. Este es más complicado, ya van a saber por qué. Pero bueno, es para que vean cada tramo. Acá estoy en mi casa, cero. Después, pasó una hora, recorrí 10 kilómetros, pasaron 2 horas, recorrí 20 kilómetros en total. Y después me detuve de 2 a 3 acá. A las 2 horas. Claro, a las 2 horas de haber salido de tu casa, te detuviste una hora. Que es esta parte. De las 2 a las 3. Claro, 2 horas. No es 2 a las 3 de la tarde, sería es 2 horas de que saliste de Claro, tu no, casa. sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Después, al pasar la hora, si se miran acá, empieza, El incremento de velocidad. exactamente, más que incremento de velocidad apareció la velocidad, piénsenlo así, apareció la velocidad que te empezás a mover. Y empezás a alejarte más de tu casa.
¿sí? Fíjate que dice en el tiempo 3 está en 20, a las 4 horas está en 40 y una cosa importante, fíjense que esta recta, que está acá, es diferente a esta. Sí. ¿Qué diferencia ustedes ven? La elevación, elevación. Elevación, esta más elevada. ¿Qué Claro. significa? Que vas más rápido, Exacto. ¿sí? Si yo lo miro acá, en el La mitad. gráfico, este fue 10 en 10, 10, 20. Y este fue 20 en 20, 20, 40, 60. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que fuiste más rápido, recorriste más distancia en menos tiempo. ¿Me entienden? Sí, y en los 50 kilómetros hubo un semiparo, o sea, y bajó la velocidad. Claro, es como que pegaste la vuelta. Cuando Claro. llegaste a 60, dijiste, me olvidé, qué sé yo, la billetera. Y tenés que volver. Empezaste a volver, te volviste, porque está. Yendo al cero, yendo para el cero de la distancia, es Claro, vos volver. estás volviendo, sería. Claro. El cero es tu punto de donde empezaste vos a caminar. Entonces, cuando vos llegás acá arriba, empezaste a volver. Y por lo que se ve, vuelve en la misma velocidad hasta, Sí. bueno, unos Claro, acá hay momentos como un antes. pequeño salto. Acá puse 10, pero por ejemplo, yo lo puedo cambiar si me deja cambiarlo. Vamos a suponer que volvió a su casa. Cambio la gráfica, ahí está, ahí la cambié. Fíjense Por una banda. que volvió a su casa. O sea, es decir que es algo como normal. Y caminando, tenés un ratito, qué sé yo, justo pasaba, quedaste hablando con alguien una hora, y después empezaste a caminar más rápido, se te hacía tarde, para el lugar donde fuiste, y cuando llegaste al lugar dijiste, me olvidé la billetera. Y te volvés caminando. Buscar tu billetera en tu casa. ¿Se entiende? El ejemplo es es visible, pero medio tonto, si es algo que no lo harías. No caminarías 60 kilómetros, pero Así. se entiende la idea. No caminaría 50 kilómetros. 50 kilómetros cada cuadra son 100 metros, entonces Sí. calculen, ¿cuántas cuadras serían? Son como 5.000 cuadras, ¿no? Vamos, por ejemplo, si tendría que hacer No, esos son 5 50, kilómetros, son 50.000 cuadras. sí, son un montón. Pues no lo haría. Ponerlo a hacer bicicleta, puede ser. 50 kilómetros es como ir hasta más o menos, sí, Reconquista. No, pero Reconquista es mucho No, más. Reconquista está a costa, 100, 110. Sí, 110. Tenés que pasar tenés que más o menos hacer la ida a Paraná hasta un poquito más de la mitad. Sí, Porque con 30 Paraná. Te baja bien. claro, sí, 30, sí. Depende de qué parte de Paraná vas. Si te vas a uno de los los pueblos que están bajos. pegados a Paraná, Oro Calculale. Verde. Oro Verde, el otro, ¿cuál es? Oro Verde y el otro, San Benito. Tengo familia allá, profesor. Pero yo trabajo en Paraná, así que voy bastante seguido. Iba bastante seguido hasta que pasó todo esto. Pero bueno, ahora vamos a hacer otro gráfico para que Calculale que vamos trabajando, sí. sería más o menos tipo una ida a Paraná y la vuelta a poner hasta antes, un poquito antes del escudo que está en el túnel del coso, que ahí marca la frontera entre Santa Fe y Paraná. Ah, sí, ahí. Donde está así el peaje. Por ahí. Claro. Bueno, pero se entendió la idea. Les voy a dar otro ejemplo para ir trabajando esto. Pero se entiende cuándo avanza, cuándo retrocede, cuándo se queda quieto, el significado del gráfico. ¿Quieren preguntarme algo de todo esto? ¿Alguien levantó la mano? Joel. Esto que está mostrando está en el PDF. ¿Qué pasó? Está explicando ¿Esto? desde el PDF, claro, está explicando. Sí, está en el PDF. O sea, lo que pasa en el PDF no está no está muy bien explicado. O sea, por eso está. Después le voy a subir otro material, un video de esto, para que trabajen aparte de eso. Están los ejercicios. Después yo le voy a pasar más ejercicios de esto, Bueno, para que tengan. Porque los ejercicios que yo les mandé es hasta cálculos de velocidad y todo eso, no la parte de gráficas, que se lo doy aparte.
Profe, ¿podemos hacer un ejercicio Sí, esa es la idea para de seguir poder, trabajando esto, para poder o sea, porque entenderlo. la explicación está bastante bien explicada, Si ahora vamos a hacer un ejercicio, pero vamos a resolver el eh, ejercicio que se plantea con ese gráfico, porque yo le mostré cómo leer el gráfico, ahora hay que hacer el ejercicio. perfecto. Vamos a marcar. Bien. Ahí tenemos el gráfico de hoy, que dijimos que todo el tiempo avanza, la única diferencia que entre el tiempo 1 y el tiempo 2 se mantuvo quieto. Entonces, las preguntas son estas. ¿Cuánto tiempo estuvo el auto parado sin avanzar? Vamos a ponerlo Ahora, aquí abajo. Exactamente. son preguntas. Yo pensé que eran hacer en sí Hacer un- una problemática con una fórmula que me No, va a no, dar. no. Lo bueno que tiene el tiempo no tiene tantas fórmulas. Sí para calcular las velocidades, por ejemplo. Perfecto. Pero vamos a hacer, calcular las velocidades por tramo, no vamos a calcular la velocidad promedio porque se complica. Vamos a hacer las velocidades por partes. El D E y F, que pide la velocidad promedio, como ustedes no trabajaron promedio, no me acuerdo si trabajaron de error. No, 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 eso no, no por vamos a favor. vamos a calcular las Por favor, velocidades no. en cada parte. Entonces, esta parte, el D y el F, la vamos a hacer diferente. ¿Cuánto tiempo estuvo el auto parado sin parar? Dijimos No. 1 hora. ¿Se acuerdan que sería la parte que está marcada ahí? 1 y 2. Estuvo parado, porque es un análisis de gráfico. O quieto, 1 hora. Y muchas veces se hace para responder a estas preguntas, se dice entre qué tiempos estuvo parado. Quieto, 1 hora entre el tiempo 1 y 2. 1 hora y 2 horas. ¿Sí? Porque puede ser 1 hora y puede ser un gráfico que sea más complejo y tenga varios puntos donde se queda quieto. Entonces tenés varios puntos. Hay que poner las dos medidas entre las 2 horas Claro. y los 40 kilómetros. Claro, puede decir quieto 1 hora, y puede decir quieto 1 hora entre el tiempo 1 hora y 2 horas. En la posición 40 kilómetros. Es decir, que estuvo esa hora quieto 40 kilómetros. ¿Se entiende? Sí. ¿Todos? Sí, se entiende. Entiendo, bueno. ¿Cuánto tiempo tardó en total? Esa no es complicada, es fácil. El tiempo que estuvo en movimiento, la pregunta es. Tardó 4 horas. 4 horas. Está mal escrita la pregunta, yo pondría así. ¿Cuánto tiempo estuvo en movimiento? Ahí sería una pregunta tramposa. ¿Cuánto tiempo estuvo en movimiento? 1 y 2. O sea, 3 Sería horas 3 tuvo. horas, exactamente. 3 horas. ¿Por qué? Porque Exacto, 1 hora de porque receso. O sea, 1 hora estuvo reposo. quieto. Esa es una pregunta muy tramposa que tiene que entender bien el gráfico, pero la pregunta que te dice acá es ¿cuánto tiempo tardó? Tardó a llegar a Parece que le 100. gusta hacer preguntas tramposas, profesor, porque en la evaluación también se mandó un par. Sí, yo hago esas preguntas que tienen que analizar, mirarlo y entenderlo. Tardó 4 horas. Ahora, ¿cuántos kilómetros recorrió en la última hora? 100 kilómetros. No, 40. Bueno, lo que se puede hacer es en 3 y 4. Acá no está bien, lo puede hacer con una regla. En la última hora, En en 2 la horas. última hora entre 3 y 4. Sería. 50 kilómetros. No, 60. Vamos a suponer. No, ¿cuánto recorrió en la ¿Cuántos última hora? kilómetros? Claro, la última hora, no es que hasta la última hora. Sí, ya entendí. 30 entonces. Es un pedacito de todo el movimiento, es decir, para que lo hagan así. Eso se puede hacer mucho a ojo, si lo hicieron bien el gráfico, o está bien hecho el gráfico, se le hace, ¿se acuerdan cuando yo les dibujaba, les ponía cada 1 centímetro una línea? Sí. Entonces es más fácil de medir. Acá no está separado la distancia por centímetro, está marcado determinados puntos. Entonces lo que se hace es
Hacer una recta hasta que toque la gráfica. Después hacer otra recta. Una vez que toca la gráfica, Subrayás. claro, estiras ahí. Bueno, en este caso vamos a hacer algo aproximado, es la mitad. Es la mitad entre 40 y 100. 60 y 30. En este caso sería ¿cuánto más o menos? Profe, Sí, una preguntita que no tiene que ver con el gráfico, Sí. pero ahí me hizo dudar usted. Yo no sé de manejar ni nada de eso, pero no sé si usted conoce Salvador del Carril y Vélez Sarsfield, creo que está, que hay como una subida. Vélez Sarsfield, sí. Ahí, cuando usted póngale que venga, qué sé yo, a 100 por hora, Sí. cuando sube, ¿tiene que aumentar la velocidad? Claro, lo que vos aumentás, vos si querés, vamos a hacer así, dependiendo de lo que querés hacer. Si vos querés mantener la misma velocidad, Ujú. vos ¿Cómo tenés que hago para acelerar. subir ahí? Vos Ahí hay tenés que que acelerar acelerar. para mantener los 100 kilómetros por hora. Si no, el auto, por efecto del peso, va a desacelerar, va a bajar la velocidad, vas a subir más lento. Ajá. ¿Se Y entiende? después, Sí, llega arriba, se mantendría en la misma velocidad. claro. Si vos soltás el acelerador Ajá. o mantenés el acelerador siempre con la misma fuerza, vamos a decir, o Ujú. presión sobre el acelerador, vas a mantener esa velocidad. Y cuando baja del otro lado, Cuando baja, suelta el acelerador y queda a la misma velocidad. no, si vos bajás, eso depende de muchos factores, ya depende del peso del auto, depende de qué tan inclinado está la calle, porque ahí hace un efecto que es la gravedad. La gravedad te hace, si vos estás bajando, la gravedad te hace aumentar la velocidad. Entonces ahí vos irías, para no aumentar la velocidad, para mantener tu velocidad constante, vos irías soltando un poquito el acelerador y frenando un poquito, para que el auto no se te vaya. Son circunstancias muy específicas. Pero no entraría todo esto que usted nos está explicando en un caso No, así, ¿no? eso sería un caso bastante complicado. Eso es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Porque tenés que acelerar, tenés que desacelerar. Esto es completamente rectilíneo, es decir, completamente plano. Y que lo único que te importa, porque la cinemática le importa solamente es cómo es el movimiento, no cómo llegaste a ese movimiento. Si tuviste que darle más presión, si tuviste que el camino es pedroso, que decir que hay más fricción, hay menos fricción, que eso sería la otra parte de la física. Acá sería como que, para que entiendas bien, sería que vas un camino recto, bien recto, y que no tenés problema de subida y bajada, porque si no, ahí tenés que acelerar, desacelerar. ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, sí. Esto es muy hipotético, porque no es así realmente el movimiento de los cuerpos, de los autos. Es bien general. Después, a partir de estos temas, vos podés ir un poquito más allá y aplicar, por ejemplo, la dinámica y entender un poquito más lo que es roce, fricción, pero ese tema se nos va tendría que tener física todo el año para poder explicarle la otra parte. Ok, gracias. Nada. Bueno, seguimos acá. Entonces, acá cuánto sería más o menos, calculamos que es 60. Me dijeron. ¿Sí, ahí? ¿Cómo, profe? Donde yo marqué acá la línea azul, sería Sí, 60 más o menos. 60. 60, entonces. Sí, 60. Entre 60 y 100, ¿cuánto se recorrió? 3 horas, 2, 1 No, hora. de espacio, de espacio. Y entre kilómetros, 40 Claro, kilómetros. 40 kilómetros, porque sería. Lo que pregunta acá, ¿cuántos kilómetros recorrió la última hora? La última hora es entre 3 y 4. ¿Sí? O sea, es el espacio recorrido entre 3 horas y 4 horas. Eso es lo que pregunta. Ahora,
Y el espacio es ese tramito, es este pedacito de acá, Sí. que sería, es igual al restar 100 kilómetros menos 60. Que sería, dijimos que 40. 40. Está diciendo que en la última hora hizo 40 kilómetros. ¿Me siguieron o no? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Todos Sí. entendieron esta parte? Es media trabalengua, pero... La última parte es media. Es No sé complicado, si. sí. Sí, es un problema que me enganché de lo que yo tenía ahí, que no me gusta cómo está, pero bueno. Después voy a buscar otro más sencillo. Vamos a hacer el gráfico que está, el que yo hice recién, vamos a hacerle preguntas y para poder comprenderlo. Yo no voy a hacer, no les voy a pedir un ejercicio, sí. Es Pero muy es para que, importante dar los datos de entre el tiempo 1 y 2, 3 y 4 horas. claro, siempre dar detalles, es decir, entre el tiempo Claro. tal y tal, recorrió Si tantos ponemos metros. datos, 2 puntos, y ponemos 40 kilómetros y 60 kilómetros, ya es algo Sí, muy sí. sintético y no se va a Sí, poder explicar. por ejemplo, vos pondrías la respuesta sería, ¿cuánto tiempo estuvo? Si uno hace una respuesta como en lengua, o sea, si uno utiliza lo que aprendieron en lengua, sería, tener que responder la pregunta. Entonces sería, ¿cuánto tiempo estuvo el auto parado sin avanzar? El auto estuvo parado sin avanzar 1 hora, en la posición 40 kilómetros. ¿Cuánto tiempo tardó en total? El auto tardó en un tiempo total igual a 4 horas. Similar a lo que pusiste, digo, pero solamente que la quisiste arreglar. Yo lo hice bien así con lo que estamos hablando, pero así sería la respuesta. Claro. ¿Cuántos kilómetros recorrió la última hora recorrida? La última hora recorrida, que se encuentra entre la tercera hora y la cuarta hora, que es igual a 1 hora, recorrió 40 kilómetros. Así Sí. sería una respuesta bien, bien, bien detallista. Y ahora vamos a calcular las velocidades. Vamos a calcular la velocidad en los tramos. ¿Sí? Sí, ¿alguien preguntó algo? Profe, ahí en la parte que está, me pone el gráfico, por favor. Sí, Desde el 0 a la primera hora, ¿esa no se contaría? sí, sí, se cuenta. Es el primer tramo. ¿Cómo está graficado entonces? ¿Cómo está escrito? Perdón, no entendí esa parte. Lo que te pregunta ahí es la velocidad promedio. Nosotros vamos a calcular la velocidad en cada tramo. En este tramo, en este tramo y este tramo. ¿Qué son los tramos? Son las partes de la gráfica donde se van cortando. O sea, como que va haciendo un corte. Por ejemplo, acá tenés un corte, Sí, sí, eso lo entendí. acá hay otro. Entonces vamos a calcular qué velocidad iba acá, a qué velocidad iba acá y a qué velocidad iba acá. Bien. ¿Alguien más? Sí, Victoria. Hay una manito ahí. O lo tocaste sin querer, Victoria. ¿Estás No, no, ahí? no. Ah, Sí. ah, Yo te iba a decime. decir, profe, en el gráfico viste que vos pusiste tipo de que el decilo de los tramos. Sí. Tipo, es necesario que esté cortado, tipo como que hace ese descanso, o en el tramo entre el 3 y el 4 también hay un... Claro, o sea, vos podés calcular, vos podés hacer todos los tramos que vos quieras. Lo podés Ajá, separar en 20 tramos. Pero si, por ejemplo, si yo lo separaba acá hasta el 3, cuando yo ajá, le calcule la velocidad, me tendría que dar igual que el otro tramo que está en 4. ¿Por qué? Porque tiene la misma recta. ¿Se acuerdan que dijimos, si la recta es toda igual, la velocidad es la misma, no cambia? ajá. Entonces, conviene buscar donde corta, porque por eso donde corta, yo sé que hubo un cambio de velocidad. Por eso, pero entre el 3 y el 4 entonces, ¿qué pasa? No cambia la velocidad, porque si vos lo mirás, yo tapo esto, Es constante desde ahí. constante en ese punto. Yo tapo esto acá, ahí, fíjate que se ve que no hay ningún corte. No Ajá, hay, la velocidad va a ser, cuando está en el tiempo 2 va a ser igual cuando está en el tiempo 3 que va a ser igual cuando está en el tiempo 4.
Ah, ok. Si esto Sí. hubiera sido una recta, así me permite dibujar, no, no me permite dibujar acá. A ver, acá. Fíjate acá, acá yo voy a modificar acá para que se vea, pero después lo vuelvo a cambiar. Vamos a 20, 40. Acá. Mira, ahí hay un corte. ¿Eh? Claro, Entonces, acá sí tenés otro tramo. ¿Por qué? Porque este es diferente a este. Acá la velocidad va a ser menor que este tramo. claro, ahí entendí. ¿Sí? Vos podés hacer eso, podés hacer todos los tramos que quieras, pero para reducir información o reducir cálculos, optimizar los cálculos, podemos decirlo, vos elegís las rectas que vos sabiendo que, porque esto es como que estás sabiendo la teoría que vimos la semana pasada, vos sabés que si la recta es perfectamente lineal y no tiene ninguna curva o nada, la velocidad siempre va a ser igual. Claro. Vos estás aplicando lo de la parte básica que vimos la semana pasada. La Ah, velocidad, la velocidad empieza a cambiar cuando hay una diferencia entre puntos de descanso. Por ejemplo, desde el 2 al 3 hay un descanso, entonces la velocidad va a incrementar o va a Claro, desincrementar. es como, lo que tiene este tipo de gráficos que no son completamente reales, porque realmente para vos poder tener esta velocidad que aparece acá en este gráfico, vos tendrías que acelerar. Lo que se dice que la aceleración es instantánea. ¿Qué significa instantánea? Que es una aceleración que se produce De en 0 a muy 100. poco tiempo. Claro, sí, sí, sí. No es que va Entonces, de no es que poquito, vas aumentando de a poquito, acelerando, entonces vas subiendo poco a poco, no, la aceleración es instantánea. Entonces, es tan rápida la aceleración que no se puede graficar o calcular. si fuera de poco a mucho, sería como una curva. Exactamente, sería una curva. ¿Se Claro. acuerdan? Yo hice el dibujito otra vez. Sí, sí, sí. Va, yo no estaba, pero me lo imaginé. Es una curva, acá no puedo dibujar eso, pero es una curva, tengo un bueno acá. En ascenso, digamos. Sí, a ver, Correcto. así me permite. Por ejemplo, algo así. Claro. Eso acelera, ¿se acuerdan? Esto acelera. En el cuadro, claro, Claro, si tuviera el gráfico, por ejemplo, claro, vamos a ponerlo arriba, si me deja, entendió todo, profe. por ejemplo. Vamos a ver de color. No sé si llega a ver. ¿Se entiende? ¿Se ve? Bueno, ahí acelera. Y al revés, También se entiende. Sí, sí, sí. así, desacelera. Claro. ¿Sí? Bien, seguimos, estamos borrando porque queda re feo. Bueno, seguimos con la parte que hemos quedado. Me perdí. Acá. Vamos a calcular las velocidades de los tramos. A ver si lo puedo dibujar acá en el Word. Acá. Vamos a calcular la velocidad en este caso son 4 tramos. Deja borrar eso. Ahora sí. Tenemos acá, este vamos a llamar tramo A, tramo B y tramo C. ¿Y por qué dijo 4 tramos? Son No, 4 horas. no, perdón, 3 tramos. Muy bien, no sé, 3 tramos. No sé por qué dije 4 tramos. Está bien. Pero no son 4 horas, profe. Sí, pero son 4 partes. Las 4 horas están divididas en 3 partes. Vos tenés de Ah, sí, 0 a sí. 1, 0, 40 y 100. de 0 a 1, y después tenemos de 1 a 2 y, y el último tramo es de 2 a 4. Entonces, del 3, o sea, que era 40, o sea, 60.
No aparece, no va a influir. No lo incluyo porque, como lo que estuvimos Claro, hablando Del no, recién. 2, es del 2 una al pregunta 4 estúpida. se mantiene Claro, igual. claro. Sí, sí, sí. Exacto, muy bien. Porque es lo que estuvimos hablando recién. Como se puede hacer el cálculo, no significa que no se pueda, se puede hacer, pero es como que lo estás haciendo de más. Estás perdiendo tiempo. Porque Claro. vos ya sabes, por lo que estábamos hablando la otra vez, que la velocidad desde el 2 hasta el 4 va a Se ser la mantuvo misma. constante. Claro, claro. Exactamente. Entonces es un cálculo innecesario. Pero si lo querés hacer para No, ver está si es bien. así, se hace, se calcula. Bien, tenemos estos tres tramos, el A, el B y el C. Y entonces, para calcular las velocidades, sobre velocidad A, ¿cómo se calculaba la velocidad? La velocidad era la distancia recorrida sobre el tiempo. ¿Se Claro. acuerdan? Es X final, que es la posición final, X inicial, todo eso dividido el tiempo final menos el tiempo Inicial. inicial. La velocidad de A, por ejemplo, ¿cuál sería el espacio final? Sería de donde termina 40. el tramo, 40, exacto, 40 kilómetros. Claro. Sobre Y, una. sí, pero ¿cuál es el espacio inicial? ¿Dónde empezó el Cero. viaje? En cero. Porque el punto inicial, ¿se acuerdan? Que empezó en cero ahí. Todo esto, Esta fórmula es importante para el día sí, que tengamos que hacer un cálculo con una velocidad, o sea, un punto de inicio que es X, por ejemplo, 6, no va a complicar si vamos a hacer la fórmula que veníamos haciendo hace tiempo, que era distancia, era 40 sobre 1. claro, pues Eso es nosotros hacíamos, calculamos una velocidad promedio, porque claro. decíamos, Profe, ¿la puede explicar de nuevo? dale, ya te explico la velocidad promedio, para que entiendan la diferencia. Eh, espacio final menos inicial, es decir, de cada tramo. En el primer tramo, que es A, sería acá, el espacio final es 40, ¿sí? Porque este es el último espacio donde se encuentra esa recta. Entonces va a ser 40 kilómetros. ¿Por qué kilómetros? Porque esta recta es 40, se mide en kilómetros. Menos el espacio inicial, Cero. que es cero. ¿Por qué? Porque la gráfica empieza en cero, ¿sí? Y además todo empieza en cero, en una gráfica así. Sí, la mayoría sí se puede poner espacio inicial 10. ¿Sí? Puede hacerlo, sí, sí, te puedo decir, estoy a En una 10 escala cuadras de mi diferente. casa y empecé a moverme. Todo depende del punto de referencia. ¿Dónde vos tomás tu punto de referencia? ¿No importa la escala eso? No. O Ah, sea, ¿no? mientras que la proporción esté bien, o sea, es decir, lo que dije yo la semana pasada, las rectas de la proporción de abajo podés escribir cada 2 centímetros un tiempo o cada 1 centímetro. Y al costado podés escribirlo cada 10, cada 20, cada 40, cada 50, mientras se mantenga la proporción. Siempre una escala. Si vas a dibujar cada 10, dibujás cada 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, siempre en aumento. Listo. ¿Sí? Y acá el tiempo final, ¿cuál sería? Una hora. Sería 40 menos 40. No, no, 40 menos cero dijimos. Dividido, cero es el punto donde empieza. Vos si vos mirás esta gráfica, vamos a verlo acá. Espera, acá. Cero. Acá se ve mejor, cero. Fíjate, acá tenés. El punto, el tiempo, espacio final es 20 y el espacio inicial es cero. Porque el espacio se mira en esto que está acá, en la vertical. Y acá, el tiempo final es 2 en este caso, y el tiempo inicial es cero. Lo mirás abajo. Eso prestar atención A la gráfica, hay que Claro, tenés que ver la acordarse gráfica. qué significa la gráfica, no es fácil, yo sé que esto no es fácil porque genera confusiones a veces y cruzan los datos. Acuérdense que abajo va el tiempo, horizontal, y vertical es la distancia. Entonces va a quedar uno menos, voy ya respondo, menos cero. Sí, ¿quién le otra mano? Ah, no, creo que yo WhatsApp, pensé que era yo WhatsApp.
Consulta, ¿ves? Ya voy a responder en un momento. Se te nota esa más chica, bro. Sí, sí, claro. Me perdí acá. Ya le voy a responder. Si alguien levanta la mano, avíseme, si no, prende el micrófono, así hacemos más rápido. Tenemos la velocidad del primer tramo va a ser espacio final menos espacio inicial dividido el El tiempo tiempo final inicial, El que en este tiempo. caso es 0. Este es fácil calcularlo porque va a ser 40 kilómetros sobre una hora. Entonces va a ser 40 kilómetros sobre hora, que es la unidad de velocidad. ¿Se entendió? Sí. Ahora vamos a la parte B. Dijimos que la velocidad, aparte de estar quieto, la velocidad ¿cuánto va a ser? Está quieto. 0. Está en reposo. 0. Bien, se puede calcular eso, porque no es que 0 por todo 0. lo que es física matemáticamente se puede justificar. Entonces va a ser, ¿cuál es el espacio final de esta parte, esta etapa B? Sería donde está el tiempo igual a 2. 2. Es el tiempo. ¿Y cuál sería el espacio? 40. 40. 40 por 0. No, espera. Menos, y en el 1, ¿qué espacio está? El 40 de nuevo. 40 de vuelta. Pero, profe, usted no había dicho hace un ratito que había que evitar problemas innecesarios. Bueno, pero esto no es tanto problema, o sea, es estar. Pero a mí ya me mareó, profesor. Primero dijo Siempre que había eso, que ¿eh? evitar, después lo hace, después lo evita. Pongámonos de acuerdo. Lo que tiene que ver siempre es, yo lo que trato de hacer que apliquen siempre lo mismo, es final menos inicial, final menos inicial. Siempre es así. Claro. O sea, y siempre da resultado, no le va a fallar eso. Más que deducirlo, decir, dijo que era 0, pero no sé por qué da 0. Pero se puede justificar matemáticamente, entonces quedaría 40 menos 40, ¿y el tiempo cuál es? 0. 0, pero ¿qué tiempo Claro. es? 0, o sea, 0 de 2. velocidad. No, pero Kilómetros por hora. ¿en qué tiempo está? ¿Cuál es el tiempo final acá? Hora. 2. 2. Vamos a hacerlo, vamos a sacar ese 0. 2, ¿de dónde sale el 0? 2, ¿y el tiempo inicial? 1. 1, yo lo escribí, pero es Wow. este de acá. Claro. Pero 40 menos 40, me dijeron. Está rebuscando el resultado 0, profe, eso es lo que quiere. Quiero que calculen el 0. Claro. A ver si saben divisiones. A ver. Eso es la matemática pura. 0 me voy a sacar yo si sigue dándome tantas vueltas. A ver, 0 dividido 1. 0. Profe, estamos grandes. Sí. Sí, profe, ahí Bueno, ahí, dice 2 horas inicial menos 1 hora. 2 horas final menos 1 hora Sí. inicial, ¿no? Es una Sí. vez. ¿Sí? ¿No es 1? Sí, ahí puse, acá. Igual. Sí. Ah, claro. O sea que para graficar así como estamos haciendo, después del tiempo, ya empieza esa operación, digamos. Claro, sí, sí. Siempre las operaciones son las mismas, es restar 1, la final menos inicial. Después el resultado que te da te permite justificar lo que estás diciendo. Bien. Sí, por ejemplo, la parte A, calculamos la velocidad, dijimos que sí, se mueve, pues la velocidad es 40. En la parte B, está bien lo que estábamos dicho, como está quieto, ¿por qué? Porque la velocidad es 0. Ahora vamos a hacer la velocidad en C. Bien. 2 y 4. Que sería, vamos a calcularlo, sería, ¿cuál es el espacio final? De acá, en el tiempo 4. 40. 100. Sigan, fíjense, sigan como si estuvieran jugando un juego de batalla naval. 4, 100. Sería 100 Menos. menos
40. espacio inicial. Exactamente. ¿Por qué 40? Porque en el tiempo 2, 40. ¿Sí? Todo esto dividido. Los tiempos. ¿Los tiempos cuáles son? 2, 4 horas. 4. 4, 2. Final. Final, siempre el final es más grande el tiempo. Pero ¿El final siempre va adelante? siempre va adelante el final. Va Como primero. un espejo. Exacto. Siempre es final menos inicial. Y al revés de lo que está en el dibujo. Sí, porque siempre termina más grande que de lo que comenzó. Exacto. Porque acuérdense que el tiempo no se puede retroceder. Es la única magnitud que no tiene valores negativos. Si no Menos inventamos mal, porque si me marea así, no imagínense si vuelve, si se va, si llega, todo eso. el tiempo negativo tendría que existir en la máquina del tiempo. Si ustedes las inventan, podrían Mira, volver avisa. para En atrás. un EMPA la veo complicada, pero ¿Quién dice que no? algo que puede ser. Pero entonces recorre 60 kilómetros en 2 horas a una velocidad de 30 kilómetros por hora. Exactamente. 2 horas. Y la mitad de la velocidad es 30. Me da. Y lo que habíamos dicho hoy al principio, ¿qué dijimos? Que el primer tramo está más, tiene mayor inclinación hacia arriba y el C, el tramo C, está más inclinado hacia abajo. Y los números lo justifican. Profe, Y los 40 y 3, sí. me está saliendo humo y sigo perdida. ¿En qué te perdiste, Graciela? Cuando empezó a explicar recién de para atrás, para adelante, no sé qué dijo ahí, me confundí un poquito. Bueno, volvemos de nuevo. Volvemos a calcular la velocidad en este tramo. Vos concentrate en este pedacito que es el tramo C. ¿Lo ubicás? En el dibujo. Sí, sí. Está acá. Entonces, vos tenés dos partes. Tenés el punto donde empieza, que es este, el 2, y el punto donde termina. Lo que significa es que no solamente, tipo, no tiene que empezar sí o sí en el tramo A. O sea, inicia desde el punto en que termina, tipo, el anterior tramo hasta... Claro. Sí. Es Ponele, así. ahí el tramo de 1 a 2 terminó, entonces empieza del tramo 2 al 4, comenzaría el tramo C, que ahí sería constante la velocidad. Claro, sí. Donde termina un tramo, empieza el otro. Claro, o sea, no es necesario que el tramo se inicie desde el vértice, sería de A. Exactamente. Sí, siempre van siguiendo. Si el B, por ejemplo, empieza del último tramo de A. El C De empieza 1 del a último 2 tramo. sería. Exactamente. Claro. Sí, sí. O sea, ponele que ahí en el vértice habría como un cero imaginario. Acá. No, en el vértice, tipo en el ¿Cuál vértice. vértice? Acá el eje de simetría, este. Claro, en el eje ahí. Sí, eso sería 0, Ahí 0, 0. habría como un cero, entonces sería del 0 a 1, del 1 al 2 y así. Sí, exactamente. Siempre el eje de simetría no se le coloca porque tendrías que poner un 0 sobre horizontal y un 0 vertical. Pero siempre es el punto de inicio es 0, 0. Claro, sí, sí. Sí, hay un cero imaginario. Ahí entró. Ahí está. ¿Y Graciela, te confundiste más o cómo andás con eso? Ah, más o menos. Escúcheme, profe. Sí, Nunca me pediría, por ejemplo, veo que sería más larga la raya. Y ahí veo que el 3 queda en el medio. Nunca me sí. pediría, póngale del 3 al 6. No, porque no hay Porque ningún no hay. 6. No hay. No. Solamente lo que está dibujado. Suponiendo que la raya sea más larga. Sí, sí, Supongamos. sí. Yo te voy Usted a, o sea, me pediría siempre de donde empieza. donde Vendría a ser empieza a ahí donde desde. termina la raya, donde termina el dibujo. Ajá, muy bien. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo con este acá.
que es el que yo hice. Vamos a calcular la velocidad. Bueno, ahí tenemos las tres velocidades, antes de terminar, las tres velocidades. La velocidad en A es 40 kilómetros por hora, la velocidad en B es 0, lo pudimos justificar, no le gustó mucho, pero lo pudimos justificar. La parte C, dijimos lo que habíamos dicho al principio, que tiene menor velocidad que la parte A, y dio eso. Justifique menos, profesor. Pero bueno, ese es el valor de la velocidad en cada parte del dibujo. Hacemos por último este de acá, vamos a calcular acá, los tres tramos, y la parte negativa, se la dejo para la semana que viene con la última consulta. ¿Y el E y el Vamos a F? ver. ¿Cómo? ¿El E y el F? Faltan el E y el F. ¿Cómo No, parte pues negativa? no, por eso, o sea, lo vamos a dejar para la próxima vez, no sé si le voy a dar. Yo lo que hice acá, no calculamos ninguno de estos. Por ejemplo, ¿cuál es su velocidad promedio en todo el recorrido? Lo que tendría que haber hecho es sumar, 30 kilómetros. claro, todas las velocidades y dividirla por la cantidad de velocidades. Yo lo que hice, no respondí el D y el F, respondí, esta sería la pregunta, La 1, 2 y 3. ¿cuál sería, vamos a ponerle una nueva D, ¿cuál sería la velocidad Constante. de cada tramo Eh, del recorrido? Pero ya la está respondiendo, profe, eso. ¿Sí? Esto es lo que hicimos Ah, recién, no, 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 respondimos. no, 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 está- Sí, sí, Todo, está todo lo que hicimos respondiendo. recién, 30 estuvimos kilómetros respondiendo por hora, exactamente. Vos 30 kilómetros por dejalo, hora. que yo después copio todo. Dejá que la responda él, no lo vivé. Esta sería la respuesta a la pregunta, a la respuesta que yo estuve haciendo abajo. ¿Sí? Ahora, si yo calculé las velocidades en cada tramo, ahora, si yo calculo el promedio de las velocidades que hago, el promedio es cuando vos sumás todos los datos y los dividís por la cantidad de datos que hay. En este caso, tenés tres velocidades y lo dividís por 3. Haces 40 más 0 más 30, divido 3. Esa sería la velocidad promedio. Digo abajo. Vale. Sería velocidad promedio. Va a ser igual a la velocidad A más la velocidad B, Sí, la pero hay un velocidad cero ahí, C. profe. Es una velocidad, Toda la multiplicación que querás hacer no sirve. una suma. Ah, una suma. Es una Ah, suma. Dividido el número de velocidades. O el número de tramos, como vos quieras. Un promedio. Promedio se calcula así. Es cuando, por ejemplo, calcular el promedio de altura de una habitación, calculás todas las sumas, le preguntás a todas las personas del lugar qué altura tienen, y por ejemplo son 5 personas, y esas 5 alturas las sumás, y después lo dividís por 5, porque son 5 personas. Acá son 3 velocidades, los dividís por 3. Sería 40, 0, y todo es dividido por 3. Siempre pasa eso. Esta es la velocidad, cuando la velocidad promedio de un recorrido es así, o el espacio recorrido, o el promedio de algo, disculpe, el promedio de algo siempre es de esa forma, es la suma total dividido la cantidad. O sea que sería 3 tiempos diferentes de movimiento. Claro, acá tenés 3 movimientos diferentes, pero vos querés saber más o menos, como te preguntas, bueno, más o menos qué velocidad ibas. Bueno, como te detuviste tanto tiempo, tendrías que sumar eh, la cantidad de veces que te detuviste. Por ejemplo, si tuviste 5 veces, eso se suma como 0, 0, 0, 0, 0, y lo dividís por la cantidad de veces que cambió el movimiento. En este caso, cambió 3 veces. Sería 70
kilómetros sobre hora dividido 3. Que sería un número con coma. Calcularlo. No le alcanza Creo que da con todo 23. lo que me la complicó, ahora le suma las comas también. Ah, no, hoy no es mi día. 23, da 23,3. Ah, 23. ¿Cómo que Tuve se una llama el calculadora en la panel cabeza. que se le pone la rayita arriba? Porque es Periódico. periódico. El número 3 se repite infinitamente. Bueno, 23,3. Esa sería la respuesta exacta de la D que dice, ¿cuál es su velocidad promedio en todo el recorrido? ¿Me entendió? Sí. ¿Cuándo nos presentamos a rendir, profe? Tranqui, tranqui, tranqui. Es la primera vez que lo ves. Después con la práctica va a salir. No sé, cualquier cosa me vas consultando y se va viendo. Bueno, antes de terminar, yo les voy a enviar esto si quieren, a una foto y les escribo algunas preguntas para que practiquen muy parecidas a las que trabajamos acá. ¿Alguna consulta de todo esto? No, está bien explicado, ¿no? Todo. No, ¿No hay que rendir? Ah. Pero no es para tanto. ¿Todavía no vieron la nota del primer trabajo práctico? ¿Quién fue el inteligente que hizo esta materia? Yo que si lo agarro lo mato, lo vuelvo a matar de vuelta. Es una asignatura es obligatoria de la currícula. Y la tienen solo cuatrimestre, no se la tienen todo el año. Uy, perdón, profe, levanté la mano sin querer, pero bueno, si Ah, me tiene que bueno. ¿Sí? Si querés preguntar algo. está bien. Profe, Sí, pero usted explicó cómo hacer la velocidad promedio de todo. Y sí. había una pregunta que decía la velocidad promedio de los primeros 50 kilómetros. Y eso no se lo voy a pedir porque es un poquito más complicado. Tiene que hacer un cálculo hasta que le sea Ay, 50 kilómetros. Vamos a llegar hasta ahí, hasta la velocidad promedio. Llegamos. Calculamos. Vamos a hacer una cosita más para que, por ejemplo, en este gráfico, vamos a hacer en este gráfico, el que yo las posiciones. Una pregunta sería, ¿cuál es la posición del cuerpo o por ejemplo, del auto a los 50, a los 5 horas? Y otra pregunta podría ser, A las 5 horas, como que estaría volviendo. claro, voy a buscar la posición. ¿Cuál es Está porque el tiempo cuando se encuentra a 30 kilómetros del punto inicial? A punto cero. Cuando dice punto inicial es punto cero. bien. ¿Sí? Hay que sacar un cálculo de Sería, tiempos o no hay que podemos hacer ningún cálculo. Solamente entra y listo. O sea que a las 5 horas. exactamente, es solamente con mirar el gráfico se responde. Ahí va. Entonces, por ejemplo, el primero, ¿cuál es su posición del auto a las 5 horas? Entonces, van a la gráfica, Retroceso. a las 5 horas, ¿dónde se encuentra? Se encuentra, Volviendo al punto de inicio. El punto claro, inicial. ¿qué posición se encuentra? Perpendicular. Es solamente mirando gráfico, no hay que hacer ningún cálculo. En bajada. No, no, pero ¿qué lugar se encuentra acá? El Ah, en espacio. 50 kilómetros. En el 60. 60. 60, exactamente. Perdón, profe, tengo la Entonces, resolución baja. ahí. ¿Se me escucha? Sí, te escucho. A ver. Sería en la posición 5, o sea, a las 5 horas de viaje se encuentra a 60 60 kilómetros. kilómetros. ¿Sí? Entonces, la posición a las 5 horas de viaje, puede ser, si es un viaje, No puede ser todas las preguntas así.
Es un poco y un poco de cálculo y un poco preguntas así de interpretación. 5 horas de viaje se encuentra a los 60 kilómetros. De Esa distancia. es una de distancia. Después, ¿cuál es el tiempo que se encuentra a los 30 kilómetros del punto inicial? Entre las 3 horas y las 4 horas. Exactamente. ¿Cuánto sería entre la mitad? Entre las 3 y 4 horas a los 54,89. 30, a El los 30 kiosco ese. kilómetros de distancia. Todo el mundo conoce el kiosco. Sería, por ejemplo, si usted tiene que hacer el gráfico, acá yo no lo puedo dibujar, a ver si me permite, otro color. Así. Qué cambiado que está el Excel. Sí, este tiene varios formatos, y lo estoy descubriendo ahora, pues se me actualizó hace poco. Por ejemplo, acá estamos, dice, ¿cuál es el tiempo que se encuentra a 30 kilómetros del punto inicial? Es decir, acá está 30, ¿sí? Entonces ustedes pueden hacerla con una regla o con una línea, lo siguen, hacen una recta horizontal y tocan la gráfica, ¿sí? ¿Y, y qué tiempo da acá en la mitad? ¿Ustedes ven el puntero del...? Sí. Sí, 3 horas, Se- 3 horas sería y media. 30 kilómetros, 3 horas y media. 3 horas y media, 3,5, bien. 3,5, pero hay dos respuestas. Hay una acá, El 30 kilómetros en 3 horas y media. 3 horas y media, y también acá hay otra respuesta, Ah, La respuesta más de 6,5, es decir, Ah, es verdad, porque en 30 kilómetros hay. Pero dijo entre las 2 y las 4. Ah, no. no, nunca puse intervalo. Es decir, la ¿por respuesta qué, sería, por qué hay dos porque sin... uno se está alejando. Ah, Este, y este está se el aleja, se otro vuelve. quieto, y otro vuelve, exacto, está Ah, retrocediendo. Acuérdense, el primer tramo, ¿Ahí qué se le pondría A y B? ¿O se le pondría cuánto se aleja, cuándo regresa? ¿Cómo se contestaría la podría pregunta? decir, esto es A, B, C y D. Puede decir, la pregunta sería, ¿en Sí, qué tramos el objeto se aleja o se acerca? Bueno, pues en el tramo A se aleja entre el tiempo 0 y 2, en el tramo C entre el tiempo 3 y 5, y se acerca o retrocede del tiempo 5 a 8. mm, o sea, vuelve. Vuelve, está volviendo al punto inicial. Bueno, pongo esta y terminamos acá. El tiempo en la posición kilómetros es, dijimos que es, en el tiempo es 2,5 horas y ¿Cómo 2,5? 3,5. 3,5, perdón, 3,5. 3,5 y dijimos que el otro iba a ser 6,5. 6,5. 6,5 y a las 6,5 horas. ¿Sí? 6,5 sería 6 horas y media, ¿no? Exactamente, porque es Vale, horas. vale. El trabajo práctico ustedes habrán visto, les ha dado los tiempos compuestos, los tiempos, y media hora, o sea, 0,5 representa media hora, 30 minutos. Esto va a estar en el trabajo que nos envió hoy. Esto, no. Ah, no. Esto es Esto es tema lo que yo nuevo. traje en el video del sistema de fuerza, lo que vimos hace. Esto va a ser para el próximo trabajo, el último. Está. Que quedaría para. Lo daré el viernes que viene, el último. Ah. ¿Sí? Una pregunta, a mí me Sí. dieron de baja el WhatsApp y estoy como fuera del grupo de WhatsApp, no estoy en el grupo de WhatsApp, solamente tengo su número. ¿Me podría agregar nuevamente o qué? Bueno, perfecto. ¿Qué pasó, tío? Pero si Saliste. Es que yo ya te agregué. pero no, me has agregado al grupo de cuarto, no al de física. Ah. Porque me llegan de muchos grupos, tengo grupos de acuarismo, de música, de escuela, tengo más de 20 grupos y hablo con personas que son de afuera del país y personas que no tengo agendada, entonces como que eso fue la infracción. Bien, yo te agrego después. Vale. ¿Vos mandaste un WhatsApp? Sí, vos me Sí, estás sí, escribiendo recién. Sí, sí. después yo te agrego.
Bien, ¿alguna consulta de todo lo que dimos hasta ahora? Dejo presentar. Todo bien, profe. Después mírenlo, el video, de nuevo, si recién va a estar subido el video para mañana, porque hasta que lo cargue y lo sube va a tardar un ratito. Así que mañana va a estar cargado. Vayan revisando este tema. Yo voy a subir entre hoy y mañana otro video más sobre este tema para más ejemplos y estos ejercicios que yo hice ahora acá, algunos ejemplos para que practiquen. Perfecto. Sí, sí. ¿Listo? Sí. Bueno, nos estamos viendo en la semana que viene, como le dije al principio, si hago tiempo, llego. El lunes subo, no la nota, sino subo una planilla de la persona que ya me trajo el trabajo práctico. El primero. Profe, dentro de un Sí. ratito te estoy pasando el trabajo práctico. Perfecto. Bien. Yo con eso tengo una también. consulta. Sí, decime. Si por ejemplo en la fotocopia tenías 6 fuerzas y al lado tenía 6 vectores. Sí. Es como que no entendía. Por ejemplo, tenía una F2 que tenía 2 vectores, pero creo que medía 2 newton. Debe ser que se superpuso la imagen. No importa, En- si vos pudiste ¿De qué responder. trabajo están hablando? Del ¿Del trabajo, nuevo? el trabajo viejito de los vectores. Ah, de las actividades, sí, capaz que se va a borrar alguna línea o algo. ¿Esa actividad tiene nota? Sí, son No. las actividades que yo envié hace 2 semanas. Sí. Me ha dicho que no, La profe. primera. La primera, exactamente. Para practicar. ¿Tiene nota? Es una nota más conceptual. No es, Ah, que, ok. no es que una nota definitiva, no es decir que si me traes esta actividad van a probar física Sí. o aprueban Sí. el módulo de, o sea, el tema de, Yo por pensé ejemplo, que usted lo había dado para practicar, por eso no lo había esa era la idea, pero yo les dije que si ustedes necesitan enviármelo para que se los corrija y revisarlo, yo lo Vale. sumo como una notita más como que por participación en clase. Es como una participación en clase, como no tenemos el ida y vuelta de a ver, hiciste el ejercicio, cómo salió. Por eso Bien. por eso le he explicado, en la misma hoja le puse. Mira, si tú tienes la fuerza, estas 6 fuerzas, este es el resultado. Pero si tienes los vectores diferentes, como que miden más newton de lo debido, este es el otro resultado. Puse 2 resultados de todas las preguntas. Vean, si está bien razonado, está perfecto porque está razonando el ejercicio. Vale. Significa que está entendiendo el tema. Sí, sí. No, yo pensé que esa era la actividad tipo para repasar, tipo, por si teníamos ganas de hacerlas, tipo, las hacíamos, que la nota que contaba era la del trabajo práctico, tipo, la de Todas las Luna. notas, o sea, yo no voy a mentir, todas las notas suman. Por ejemplo, que ustedes están acá y me preguntan, a mí me suma para su nota final. Por ejemplo, para que sean lo más gráfico posible. La nota le da 6,5, 6,75. La persona que siempre participó, me preguntó y estuvo presente todo el tiempo en actividades, yo le redondeo el 7. Gracias, Bueno, La profe. persona que... Gracias. Ah, Bien. bueno, no se hubiese molestado. Eso es lo que estaba hablando con mi familia, porque si somos 40 alumnos, ¿por qué acá hay 6? Joder, Por eso, o sea, que no yo, funciona. yo tomo muchos ejemplos. Yo sé que tampoco pongo como condición que estén conectados. ¿Por qué? Porque yo Vale. sé que todas las condiciones son diferentes. No puedo obligarlos a consumir datos, porque muchos trabajan con datos de celulares y esto consume y capaz lo necesitan para otra cosa. Pero A mí me pasa, estar mandando el trabajo, A mí me tiene consultándome, que subir un punto porque yo A estoy mí con me pasa, lumbalgia y estoy Yo sentada. estoy con Sí, dos sí, papas y una estamos antena, hablando, profe. sí, Estoy sí, con dos por papas y supuesto. una antena, profe. Todas las personas que me trabajan acá, si yo siempre les subo, siempre considero su nota, y digo, bueno, nota conceptual, nota de trabajo práctico. La nota es, mucho el eco, se llama que es progresiva, es decir, que se va sumando todas las cosas que van haciendo. Los Vale. TP tienen mucha importancia porque al no verlos ustedes, y a veces los TP, me dijo él que son medio, que tienen muchas vueltas los TP, que tienen su trampita, porque es para que si ustedes lo entendieron bien el tema, se sienten y lo hagan con razonamiento, no por hacer, Claro. a ver qué sale. Pues no son tan... capaz que Entonces, se les complicó un poquito. entonces el trabajo de los vectores es una trampa, ¿o qué? No, ese fue un problema. Eso fue un Joder, es problema un dolor de del cabeza. PDF. Re enredado, pobre. No, Ese salió que no fue una trampa. Ese que cuando lo transformé a PDF, A todo se esto se habrá movido una flecha o algo. he buscado un profesor particular, le he pagado, le he depositado el dinero y nunca me ha No. dado la clase. Ah, te resta bueno, amigo. Se recagó. ahí, Terrible. lo siento. Sacar el IP. Que conste, a mí me tiene que Denuncialo. subir un punto más. Yo sé las Restar. personas que trabajan Restar. cuando tenga que sumar, cuando No, tenga no, que... no, no, no.
Yo estoy Verlo. con lumbalgia y estoy sentada acá escuchando la clase cuando me estoy muriendo del dolor. Ya no sé qué en posición ponerme. Una Oxapros podrías tomar. Anotá. No, me dijo que no tome. Que no tome nada y que trate de no tomar. Así que estoy tratando de no tomar, así que estoy con dolor. Una libre. Bueno, si Y el un médico calma sabe, ya. no sé qué. Yo te digo que tomé una copa de vino a la noche cuando terminé de comer. Claro, gusta el vino. ¿cómo te va a decir que no tomes? La libre Eso Spring. es- ¿Cómo te va a aconsejar eso? Disculpen, la Ah, clase se está ¿cómo no va a grabando. tomar? Bueno, Ah, sí. chicos, acuérdense que estamos grabando, esto queda todo. Re feo todo. Arroba. Bueno, Profe, ¿No? Conseguí profe, una narguila, conseguí una Sí, narguila Graciela. urgente. ¿va a explicar algo más? Porque tengo que ir No, a no, no, darle de no, comer ya a la está, ya señora. estamos. Ya estamos, vayan. Ah, bueno. Sí, Volver. porque yo Estamos por hoy. estoy trabajando y pedí Sí, sí, permiso sí, sí, para... Graciela, el que se tiene que ir, váyase, ya está, ya terminamos Bueno, con bueno. la clase de hoy. Hasta luego. Chao. Bueno, Chao, nos nos vemos. vemos. adiós. Hasta luego. Chau, chau. No, profe. Yo quería preguntar, Sí, para si usted me puede dar una clase particular. no puedo dar clases, te puedo dar consulta de tus trabajos. No tengo No, problema. pero no clase particular. No, particular no sé, no Vale. puedo. O Éticamente hay alguien cosas. que usted conozca, porque si usted estudió eso, seguramente que conoce. Conozco mucha gente, pero el problema es que estamos toda la misma situación. Las personas, yo me recibí ya van a ser 10 años y lo que yo, de mi camada, estamos todos iguales. Así, Ah, laburando un montón. Si yo pregunto, si si consigo sabe de uno, yo alguno, te me puede mando. decir. Vale, Sí, sí, que alguno de confianza. Sí, sí. vale. Adiós. Mala leche lo de tuyo, pero bueno. Cualquier cosa me escribís y hablamos dentro del horario. Acordate que yo siempre respondo dentro de este horario, porque si no se me hace una locura. Sí, sí. Para consultas, digo yo. Claro. Bueno, ¿Sí? Bueno, gracias. nos vemos. Suerte. Adiós. Adiós, adiós. Descubriendo cómo se apaga esto.